Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Y les cuento que esa palabra fue nacida de una conversación que tuve con una niña en una consejería y hace 8 días tocamos el tema del 5.º mandamiento, ¿cierto? Que es honrar a padre y a madre. Y esta niña me decía que no, que ella no va a perdonar a sus papás, porque sus papás no se lo merecen, porque han sido terribles. Y entonces en medio de la conversación y yo tratando de persuadirla, pues yo le decía, no, mira, pero es muy importante porque es para que te vaya bien en tu vida. Hasta que tú no lo hagas, no va a empezar a irte bien en tu vida. Entonces ella me decía, ¿sí? ¿Y usted por qué no habló de ese versículo que dice que los padres no provoquen a ira a sus hijos? Entonces pues yo me quedé pensando y dije, sí. Entonces hoy es la continuación del mensaje de hace 8 días y el mensaje va a ser para los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Por favor, levanten su mano. ¿Están listos? Ay. Bueno, entonces el Señor tome el control. Entonces vamos a empezar nuevamente poniéndonos en el contexto de la familia. La familia fue diseñada por Dios. Amén. Ese fue el sueño del corazón de Dios. Que a través de la familia Él pudiera ser revelado a los hombres. Por eso Él escogió a Adán y a Eva y les dio el privilegio de ser aquellos que enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos quién era Dios. Entonces uno de los propósitos de la familia es que Dios se revelara a través de sus padres. El segundo propósito es construir una sociedad. ¿Por qué? Porque la familia es la primera célula vital de la sociedad. Y la sociedad que olvida esto se va a perder. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor nos dio el 5.º mandamiento, Él estaba, antes de construir una sociedad con este pueblo que Él había escogido, Él dijo estos mandamientos, estos principios. ¿Por qué? Porque Él sabía que la familia iba a ser enfrentada a una sociedad que estaba enferma. Y le dijo y les advirtió, ustedes no van a ser igual, ustedes son diferentes. Ustedes entonces padres van a ser los responsables de la educación y la formación de esos hijos para que cuando ustedes entren sean diferentes a todos los pueblos. Por eso aquellos que nos tenemos al Señor en nuestro corazón debemos ser responsables de que nuestras familias sean diferentes. Pero vemos que no es así. Vemos que la familia se ha deteriorado, que el valor de la familia se ha perdido y que los roles que tenemos los padres y los hijos se han distorsionado. ¿Sí? Y tercero propósito es que la familia es el lugar de vida donde se enseña a vivir a los hijos. Y es en el que me voy a centrar. La familia es el lugar de vida donde se enseña a los hijos a vivir. Wow. Dice este hombre, ¿cómo se llamaba? Santo Tomás llamaba a la familia el útero espiritual. Dice que cuando la mamá tiene en su útero a ese bebé durante 9 meses, él está ahí desarrollándose, creciendo y madurando para poder salir. Pero cuando esa criatura sale, necesita del útero de la familia. Porque allí tiene que terminar de desarrollarse, madurar y crecer para vivir. Entonces, cuando eso no está, los hijos se atrofian. Los hijos van a tener problemas psicológicos, mentales, emocionales, de relaciones y todo, ¿cierto? Y por eso vemos la consecuencia de que esos hijos nunca van a honrar a esos padres porque nunca esos padres les enseñaron a vivir la vida como dice el Señor. Entonces nosotros podemos ver que la familia está en crisis y está bajo ataque, ¿cierto?
Nosotros vamos a ver las estadísticas y las estadísticas dicen que en el 50% de los hogares están formados por madres solteras. Tenemos que el 50% de los jóvenes son padres divorciados. Tenemos que el 63% de los jóvenes, su padre siempre están fuera. Nunca se ven. Ellos están fuera. Y el 98% de los adolescentes pasan más de 11 horas a la semana mirando la TV, las series o el internet. Entonces, si el diseño de la familia era que los padres educaran a los hijos para la vida, si los padres no están, entonces ¿quién está educando a nuestros hijos? La televisión, las series o el internet. ¿Cierto? Y después no nos podemos quejar de los resultados, porque los resultados son hijos que no obedecen, que no respetan y que modelan las conductas de estos programas que ellos consumen, ¿cierto? Entonces quiere decir que esas estadísticas nos arrojan un resultado y es el resultado que tenemos actualmente y es familias disfuncionales, familias que están en vía de extinción, destruidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos perdido el diseño. Entonces vamos al texto bíblico, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Muy bien, háganlo bien. ¿Abran sus Biblias? Bien, bien. Capítulo 6 del verso 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces hace 8 días nosotros tratamos el primer versículo, ¿cierto? Hasta el 3, donde le decíamos a los hijos que es importante que entiendan que debemos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Que Dios lo puso allí y que eso va a ser una bendición para tu vida. Pero ahí le habla a los padres y vamos al versículo número 4. ¿Qué le dice a los padres? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¡Wow! Criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué es criar? Entonces vamos a ver a la definición de criar. Criar es alimentar y cuidar a un bebé o un animal recién nacido hasta que pueda valerse por sí mismo. Entonces nosotros podemos ver que muchos no estamos criando a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor, ¿cierto? Sino en la que a nosotros nos parece. Y por eso vemos los resultados. Dice la Biblia que es en el Señor. Y para eso, pues nosotros necesitaríamos tener claridad de cómo padres hacer esto. Entonces, ahí vamos a los dos agravantes que tiene la familia en este momento. El primero, dice, sacamos a Dios de la familia. El rol de Dios juega en la familia un papel muy importante. ¿Por qué? Porque dice que los debemos criar en la disciplina y la amonestación del Señor. O sea que si el Señor no está, no vamos a poder criarlos de la manera correcta. ¿Dónde dice esto? Salmo 127. El Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare
con los enemigos en la puerta. ¡Wow! ¿Cuántos tenemos hijos? Somos bienaventurados. Pero ¿qué pasa? Que para que nosotros podamos entender este principio de no sacar a Dios de nuestra familia, los primeros que necesitamos entenderlo son los padres. Son los padres. Nosotros necesitamos entonces que para entender que para levantar hijos en el Señor hay que cambiar el corazón de los padres que educan esos hijos. O sea, nosotros, nuestro corazón. Ese es el primero. El segundo agravante dice que Dios escogió a los padres para darles la responsabilidad de educar, de disciplinar, de enseñar a esos hijos en el Señor. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9, y dice así: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Estarán sobre el corazón de quién? ¿A quién está hablando ahí el Señor? A los padres, porque ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y Él les estaba dando el principio de cómo tener familias saludables. Pero Él les estaba diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Si no están en nuestro corazón, nunca van a estar en el corazón de nuestros hijos. Porque tú no puedes enseñar algo que tú no has recibido. ¿Sí? Y dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. ¡Wow! Entonces el Señor le está diciendo, después de que estén en tu corazón, tú se las repetirás a tus hijos, se las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, por el camino, en todo momento. Tú se las repetirás y se las repetirás y se las repetirás, porque la repetición es una forma de aprendizaje. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos que ellos aprendían, era oral. Ellos aprendieron los mandamientos porque ellos no tenían la Biblia, porque sus papás se los enseñaban por la mañana, al mediodía, por la noche, a todo momento, se los repetían y se los repetían. Y eso iba a hacer que Dios entonces los guardara. Amén. Eso garantizaría que esos hijos no iban a deshonrar a sus padres. Porque si los hijos son criados en la amonestación y en la disciplina del Señor, como resultado dará que esos hijos, si honran a Dios, van a honrar a sus padres. Amén. Muy bien, estas las dos cosas o los dos agravantes que están en la familia. Uno, sacamos a Dios de nuestros hogares, y dos, no estamos haciendo la tarea y el papel que Dios nos dio como padres. Y es la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos a la vida. Entonces, lamentablemente muchas personas tienen niños o tienen hijos, pero no quieren ser padres. Porque ser padre tiene un precio. Y a veces queremos tener hijos para llenar una sed social. Sí, pues las parejas se casan, entonces tienen hijos.
Entonces yo quiero tener un hijo, pero ni siquiera he pensado en la responsabilidad tan grande que es traer un hijo, porque un hijo te va a cambiar la vida. ¿Usted ha visto esos hogares donde llega una mascota? Yo era de los que perros no, hasta que llegó Tobías. Y cuando llegó Tobías nos tocó sentarnos. Usted lo saca por la mañana, usted al mediodía, usted por la noche. Juan Carlos se encarga de alimentarlo, darle proteína, calcio, el pelo. Nos cambió la vida. ¿Cuántos tienen mascotas? Diga si no le ha cambiado la vida. Imagínese un hijo. Y a veces tenemos hijos y queremos seguir viviendo nuestra vida como si no tuviéramos hijos. Y nuestra vida es alterada completamente. ¿Cierto? Nosotros no estamos pensando en lo que significa o el precio que hay que pagar cuando nosotros traemos hijos al mundo. No queremos hijos, pero no queremos ser padres. Para ser padres tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios que se necesitan. ¿Cómo? Tiempo, esfuerzo. ¿Sí? Entonces, hay un libro muy bueno que es de MacArthur que dice para padres cristianos exitosos y dice allí algo que yo escribí acá. Dice, menciona que en nuestra cultura los padres tienen menos influencia sobre sus hijos que sus propios amigos. ¿Es así en su caso? ¿Los amigos de sus hijos tienen más influencia sobre sus hijos que ustedes mismos? ¿Por qué? Quizás es porque la mayoría de los padres no son amigos de sus hijos y han abandonado ese papel. Tenemos en nuestra cultura o crianza que nos han enseñado que tenemos que guardar una distancia con nuestros hijos. ¿Cierto? Por lo menos así era mi caso. Yo no podía hablar. Papá, no estoy de acuerdo. Usted obedece, sin explicación. ¿Y por qué? Cuando yo diga, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Usted me está desafiando? ¿Está atreviéndose a preguntar? Nada, en mi época eso no podía ser posible. Porque nuestros padres eran, usted simplemente obedece y ya. ¿Sí? Porque si no, pao, pao. O si no, me dejaba sin dientes. Entonces, eso era muy preocupante. Entonces, nosotros, pues, obedecíamos, ¿sí? Bueno, quiere decir entonces que si Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice que no estamos usando el diseño de Dios para instruir, porque solamente somos cuidadores, proveedores y educadores de nuestros hijos, pero no pastoreamos su corazón. Y realmente pastorear su corazón es lo que le da forma a ese chico, cuando nosotros alcanzamos su corazón. Pero nosotros estamos muy ocupados pensando cómo los cuidamos, les proveemos y los educamos, sin importar qué haya en su corazón. Estamos enfocados y nuestro énfasis es en la conducta y no en su corazón. Cuando el resultado de la conducta está en el corazón. Si llegáramos a su corazón, tendríamos mejores resultados con su conducta, pero no es así. Entonces, ¿qué está pasando? Podemos ver a través de la sociedad que los padres estamos siendo engañados. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Y resulta que la mayoría de los padres piensan que conocen a sus hijos, pero estamos engañados. No conocemos nuestros hijos. No sabemos qué hay en su corazón y se los voy a demostrar. Una encuesta que se hizo de padres e hijos. Mire lo que sucedió, mire los resultados. Separaron a los padres y a los hijos y les hicieron las mismas preguntas. A los hijos les preguntaron si habían tomado algún día bebidas alcohólicas. Entonces los adolescentes contestaron que sí, el 66%.
Después fueron y les preguntaron a los padres que si sus hijos habían tomado bebidas alcohólicas y ellos dijeron que el 34% la habían tomado. Cuando les preguntaron a los chicos, ¿cuántos de ustedes han pensado en el suicidio? El 43% contestó que sí había pensado en el suicidio. Y cuando le preguntaron a los padres dijeron que solo el 15% habían pensado en el suicidio. Cuando les preguntaron si han fumado, el 41% de los chicos contestó que sí y el 14% de los padres dijo que sí. Cuando les preguntaron si sus padres les hablaban de sexo o de las relaciones amorosas, los chicos contestaron que el 36% de los padres les hablaban y los padres dijeron que el 80% de ellos les hablaban. Cuando les preguntaron a los chicos si habían consumido droga, los chicos contestaron el 17% han consumido droga y los padres el 3%. Y cuando les preguntaron, la última pregunta, ¿cuántos de ustedes han perdido la virginidad? 70% contestaron que sí. Y cuando le preguntaron a los padres si sus hijos habían perdido la virginidad, el 14% dijo que sí. Conclusión del ejercicio, los padres estamos perdidos. Creemos que conocemos a nuestros hijos, pero realmente no los conocemos, ¿cierto? Creemos que nosotros sabemos el estado de nuestros hijos. En Medellín nosotros por muchos años trabajamos con la juventud. Nosotros éramos pastores de jóvenes allá en la ciudad de Medellín y nosotros veíamos cada caso. Pero había un caso especial. Había una niña que tenía mucho dinero, sus padres tenían mucho dinero y ella llegó pues a la iglesia y ella tenía unas problemáticas y pidió consejería con Juan Carlos y nos dijo, es que yo soy prepago. Entonces nosotros le decíamos, ven y bueno, ¿tú por qué haces eso? ¿Qué pasa? Entonces, no, pues no sé, a mí me gusta, pues me relaja, pues no importa. Entonces Juan le dice, déjame hacerte una pregunta, pero si tus padres tienen dinero, tú no lo haces por necesidad. Dijo, no, yo no lo hago por necesidad, yo lo hago por moda. Entonces Juan le pregunta, ven, ¿y tus padres? ¿Tus padres saben lo que haces? No, pero a ellos no les importa. Y él les dijo, ¿por qué dices que no les importa? Porque ellos nunca se enteran si yo llego a la casa o no llego. Ellos nunca están en la casa, están viajando o están en el club o están en no sé dónde. Pero yo llego a mi casa y nadie se entera si yo llegué o no llegué. Fue muy para romper el corazón, ¿cierto? Entonces yo le decía, pero entonces ¿tú por qué haces eso? Porque era la única forma en que ella tenía de castigar a sus padres, haciendo algo que produciera vergüenza para ellos, sin darse cuenta que ella misma estaba siendo destruida, porque ese es el engaño del enemigo. Entonces, nosotros debemos de decir, Señor, yo quiero saber cuál es el estado de mis hijos. Y la Biblia dice que un pastor es aquel que sabe el estado de sus ovejas. Lo mismo es para un papá. Un papá es el sacerdote de su casa. Un papá es el pastor de su casa. Un papá debe saber cuál es el estado de sus hijos. Amén. Entonces vamos a ver las diferencias entre un educador, un cuidador, un proveedor o un pastor. Amén. Y usted puede irse allí identificando, porque al finalizar vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a traer sanidad para nuestras familias. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Que Dios pueda restaurar. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver las diferencias entre cuidar y pastorear. Un padre cuidador, la forma de desarrollar carácter es cuidar que su hijo no cometa errores. Le evitamos el dolor y por esto tenemos hijos egocéntricos y superficiales. ¿Usted está pendiente que su hijo no haga nada? No cometa errores. Entonces para esto le pone todas las protecciones, ¿sí?, que existen. Usted no lo deja equivocarse. Usted no lo deja que él tenga situaciones difíciles. Usted no lo deja que él enfrente esas situaciones difíciles.
¿cierto? Porque estamos cuidando que ellos no cometan los mismos errores que nosotros, cuidándolos todo el tiempo. Error. Yo debo, un papá que pastorea no quiere que su hijo peque, pero no le evitará las consecuencias porque es parte de cómo nosotros crecemos. Y aquí está mi hijo y yo sé que ya le pedí permiso para hacer esto, pero el mejor testimonio, yo era una cuidadora, ¿cierto? Y yo fui muy buena estudiante toda mi vida. A mí me encanta el estudio, me apasiona, me encanta estudiar. Y cuando yo tuve mis hijos, yo dije, mis hijos jamás perderán una materia. Mis hijos van a ser los mejores en el colegio. Oh, sorpresa. Cuando mi hija empezó a estudiar, ella empezó a hacer las bolitas así, el aprestamiento, y yo borraba y vuelva a hacer. Y ella la hacía chuequita, se salía del renglón y yo la borraba, vuelva a hacer. Y yo era tenaz. Pues un día dijo que no quería estudiar. Y le tocó, pero hasta el día que se graduó, Sara Alejandra nunca llevó un cuaderno, jamás. ¿Cómo pasó? Por la misericordia. Mentiras, ella le fue muy bien, que el colegio, gracias a Dios, pero ¿sabe qué hacía ella? Ella esperaba que pasara todo el trimestre y entonces le pedía un cuaderno a una amiguita. Al finalizar, cuando tenían que pasar el cuaderno y lo transcribía todo. Y entonces ahí sí lo presentaba pues para no perder la nota. Pero aquí está la amiguita Valentina, le pueden preguntar, Sara nunca llevó un cuaderno. Y yo fruncida. Y con mi hijo yo me acuerdo, porque estamos hablando de estos padres cuidadores, los padres que no dejan a sus hijos cometer errores. Mi hijo también, cuando él empezó a perder materias, ¿recuerdan que yo dije que ninguno iba a perder materias? Y yo era cansona, intensa, tanto que Andrés nunca hacía tareas solo, él me esperaba a mí. Y si yo llegaba a las 9 a hacer tareas. Y a las 9 a veces, mami, la cartulina. Y yo, uy, cagado, ¿por qué no me llamó antes? Y yo a buscar en los barrios a ver dónde había una miscelánea abierta a las 9 de la noche para buscarle la cartulina al muchachito. Y me llamaba, mami, se me quedó el trabajo y si no me lo traes me ponen uno. Corra por el trabajo a llevarle el trabajo al muchachito, a la muchachita, porque le ponían uno. Porque yo estaba cuidando de que cuidadito esos niños fueran a perder una materia o esos niños fueran a quedar mal en el colegio o que qué dirían de mí. Pues cuando Andrés Felipe llegó a sexto y llegó al final del año, me llamaron del colegio y me dijeron, su hijo va perdiendo el año. Así que usted tiene que firmar un compromiso aquí que en todas las vacaciones usted se va a comprometer a que su hijo, cuando le hagan el examen en febrero, pase. Entonces fírmeme aquí. Y a mí la película, yo voy a perder el año, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué voy a decir cuando me digan, ¿y cómo le fue al niño? Ay, no, qué oso, qué vergüenza, no, ¿cómo puede ser esto posible? Pero yo me acuerdo que yo escuché la voz de Dios decirme, o lo educas tú o lo educo yo. Si tú no permites que yo corrija a tu hijo a través de una situación difícil, yo le voy a enseñar a él. Pero si tú vas a solucionarle todos los problemas, vas a cometer un error. Porque vamos a crear hijos irresponsables. Y me acuerdo tanto que dije que pierda el año. Y él, mami, por favor, mami, yo te lo prometo. Y yo lo que no hizo en todo el año, ya no lo voy a hacer. Y yo con usted, menos. Así que repite. Entonces me voy a cambiar de colegio. No, en el mismo colegio. Para que asumas y enfrentes tu responsabilidad. Pues para la gloria del Señor, porque eso es lo feo y lo malo. Y yo sé que Él lo amo porque Él permite que nuestros testimonios pueden servirle a muchas personas. Pues Andrés Felipe de ahí en adelante no me volvió a perder materias. Andrés Felipe nunca más volvió a esperarme para hacer tareas.
Y en este momento las notas son muy buenas, muy buen estudiante. Entonces, eso es para la gloria del Señor. Para aquellos papás cuidadores que están tratando de evitar que sus hijos se equivoquen y están tratando de solucionarle todos los problemas, tenga mucho cuidado porque usted puede estarse tirando la vida de su hijo. Amén. Dice entonces ahora el papá educador. El papá educador es aquel que desarrolla el talento. Le encanta meter a su hijo en todas las cosas posibles, deportes, inglés, patinaje, gimnasio, todo para que sean unos hijos brillantes. Pero esto divorciado del conocimiento de Dios. Entonces esos hijos sobresalientes que son súper inteligentes, pero su conducta es terrible. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos talentosos porque somos nosotros. ¿Sí? Y ahí nosotros nos damos cuenta que son hijos que son súper valorados. Es que todo esto es porque yo me lo gané. Entonces, ahí, ¿qué haría un padre que pastorea? Es aquel que cultiva sus dones, pero lo dirige para dar la gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Le enseña a ese hijo que esos dones, que esas habilidades y esos talentos se los dio Dios y que son para la gloria de Dios. Y él siempre va a entender dónde está el valor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver al papá proveedor. El papá proveedor es aquel que llena todas las necesidades de ese hijo con cosas materiales. Es aquel papá que le compra todo lo que ese hijo le pide y ojalá sea lo mejor, lo último, lo de marca, porque tú te mereces lo mejor y que no te falte absolutamente nada, ¿sí? Pero no le llena su tanque emocional. Por eso usted ve papás que dan de todo, pero no son capaces de decirle a su hijo te amo. Y sabe que ese hijo no quiere cosas materiales, ese hijo quiere un te amo, ese hijo quiere un tiempo juntos, ese hijo quiere una salida a comer helado, no quiere que tú lo llenes de cosas materiales. Eso no es lo que necesitan nuestros hijos. El papá que pastorea llena sus necesidades emocionales y espirituales, porque la mayor necesidad de los hijos no es material, es espiritual, es emocional y para eso usted va a requerir tiempo. A los hijos se traduce el amor en tiempo. Tiempo para escucharlos, para llenar su tanque emocional. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las familias estamos enfocados en la conducta de nuestros hijos y no en su corazón. Nosotros queremos cambiarle la conducta. La mayoría de las consejerías es, tengo un problema con este niño y no sé qué hacer. Yo no sé ese niño de dónde salió. Ese niño, yo no sé por qué él es así. Él es así porque usted le enseñó a ser así. Así es. Los niños son lo que nosotros les enseñamos a hacer. No, porque yo no estoy. Entonces el niño es lo que aprendió en la televisión, lo que le enseñaron sus amigos. Pero el diseño de Dios no era que nadie de ellos les enseñara, sino que los padres fuéramos los que les enseñáramos. Amén. Entonces vamos a ver algunas ilustraciones cuando el enfoque es la conducta y no el corazón. Por ejemplo, usted ve al niño que se va a hacer el deporte y el papá está ahí mirando a ese niño jugar, ¿cierto? Y ese niño trata de encestar y nada. Y lleva 1 hora y no encestó ni una. Y los demás amiguitos encestaron varias veces. Entonces el niño, ¿cómo sale? Descorazonado de ese entrenamiento. Y ese papá está ahí esperándolo. ¿Sí ve? Yo le dije que madrugara más. ¿Usted por qué no entrenó más? Es que bien hecho, bien merecido que se lo tiene. ¿Usted cree que ese papá pastoreó el corazón de ese hijo? Lo destruyó. Un papá que está enfocado en su conducta, un papá que pastorea a su hijo, ¿qué haría? Hijo, no te fue tan bien, ¿cierto, mi amor? ¿Te sientes un poco mal? Pero déjame decirte que cuando yo tenía tu edad a mí me pasaba lo mismo.
pero lo vas a superar, vas a ver que la próxima te va a ir mejor. ¿Usted cómo cree que va a quedar ese niño? ¿Mejor o peor? ¿Cuál de los dos modelos? ¿Sí? Nosotros muchas veces tratamos la conducta todo el tiempo. Yo era una mamá enfocada en la conducta, porque a mí me educaron así. Entonces yo le hice mucho daño a mis hijos, porque yo tengo que reconocer que en la niñez hasta la adolescencia, porque en la adolescencia ellos nos cobran la factura. En la niñez ellos se dejan llevar, ellos se someten, se sujetan, se tragan todo, son las peores traumas, las peores heridas, pero en la adolescencia ellos nos cobran la factura. Entonces ahí es donde salen que tú prestes atención, ¿cierto? Para los que tienen hijos pequeños, pues qué bendición que tú lo apliques desde ya. Para los que tenemos hijos grandes, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de los errores que hemos cometido y a tratar de corregirlos, ¿cierto? Entonces yo era con mi hija Sara Alejandra, a los 12 años, ella un día se volteó y me dijo, tú eres un fastidio. Y yo me la quería tragar. Y yo me fui a llorar. Porque los hijos, cuando los hijos nosotros los llevamos a la ira, ellos van a decir cosas terribles. Ellos nos van a lastimar el corazón, ¿cierto? Entonces yo me fui a orar y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Pero de dónde? Y el Señor me mostró que yo era una mujer enfocada en la conducta. A mí me preocupaba, yo, siéntese, párese, levante las manos. ¿Usted por qué no levanta las manos? Es que yo no entiendo, usted nació en un hogar cristiano. Toda la vida me ha visto levantar las manos. ¿Usted por qué no ora? ¿Usted por qué no levanta las manos? Ella se sentaba ahí y casi nunca levantaba las manos. Era ahí sentada. Ella no levantaba las manos de la ira que le daba que yo le dijera qué tenía que hacer. Párese, salude. ¿Usted ha visto a sus papás que no dejan ser a los hijos? Párese, salude, mire, hola, vea, sí. Haga. Todo el tiempo en la conducta, ay, es que ella está así. Salude. ¿Sí? Diga gracias. Ay, qué vergüenza, qué pena. No, es que todo el tiempo, pues por ende la relación de nosotros era un abismo gigante. Ella era su papá, la adoración, pero su mamá era la enemiga a los 12 años. Y yo me quebré. Porque yo soy muy académica, entonces yo compré todos los libros de adolescencia, cómo tratar con el adolescente, qué dice la Biblia del adolescente. No, mejor dicho, entonces yo decía, yo tengo que solucionar este problema porque yo no sé qué. Y ahí me doy cuenta que el Señor me dice, tú estás dañando el corazón de tu hija porque a ti no te importa su corazón, sino su conducta. Así que vas a aprender a pastorear el corazón de tu hija. Y eso me costó humillarme, pedir perdón, y eso a los papás, uy, ¿qué tal? Pierdo la autoridad. ¿Cómo se le ocurre? Pero Dios usó eso y me llena de gozo. Ahorita en el cumpleaños ella me mandó un video y dice, tú eres mi mentora, mi mejor amiga. Hay esperanza, podemos cometer los errores, pero Dios tiene misericordia si nosotros a tiempo actuamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que si hemos cometido errores podemos solucionarlos. Entonces vamos a ver qué significa pastorear el corazón de los hijos. Lo primero es que pastorear el corazón de los hijos significa ayudarle a entender sus motivaciones, sus metas y sus desafíos. Tienes que ayudarle a entender la sabiduría de Dios y sus propósitos. Tienes que ayudarle a entender sus debilidades, su carne y cómo conquistar esas debilidades. Tienes que ayudarle a conocer sus tentaciones y cómo vencerlas. Y la única forma de hacer esto es conociéndolos. Usted se sorprende mucho cuando sus hijos tienen problemas. O sea, uno dice, ¿qué? ¿Que mi hijo tiene problemas de pornografía? ¿Qué? Imposible. Que mi hijo tiene un trauma emocional porque la niña del colegio lo dejó, le rompió el corazón. ¿Qué? Que el hijo, usted sabe que el hijo cuando está chiquito le dice un poco a uno de barbaridades.
es que yo quiero irme a vivir al desierto y ser como los indígenas, no sé qué, bueno. ¿Sí o no? Que uno es como, ¿qué le pasa, mijo? Usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que estudiar, usted tiene que... Pero ellos salen con cada cosa y usted como ni siquiera ha tenido el tiempo de escuchar qué hay en su corazón. Usted reacciona sin ni siquiera escuchar lo que hay en su corazón. Usted ve niños ahora que usted, por ejemplo, usted le da un regalo a su hijo y su hijo hace así. Y usted es desagradecido, usted es un desagradecido, usted no sabe cuánto me mato yo para poderle dar una camisa a usted. Y miren esa cara, esos monescos, torce la boca. Y usted le pega una vaciada. Y ni siquiera le ha preguntado por qué hizo esa cara. Si usted tiene que enfocarse en la conducta, claro, es un malagradecido, pero ¿por qué está siendo malagradecido? Pregúntele, ¿por qué haces esa cara? Y muchas veces te vas a dar cuenta, es que usted me compró la camisa que le compraron a mi amiguito y yo no quiero llevar esa camisa porque es igualita a la de mi amiguito. Ah, bueno, mi amor, entonces la cambiamos. ¿Cuál es el problema? Pero usted le quiere imponer que él sea agradecido si usted ni siquiera sabe por qué en su corazón él manifiesta estas cosas. Entonces usted tiene que ayudarle a entender esto. Segundo, usted tiene que enseñar el principio de sumisión a la autoridad. Enseñar a respetar, no si está de acuerdo, sino porque es una autoridad. ¿Por qué? Porque esto quiebra la rebelión que hay en el corazón del hijo. Si usted no le enseña a respetar la autoridad, empezando por usted, mucho menos ese niño va a respetar la autoridad de su maestro ni las autoridades que están establecidas por Dios. Usted no le va a decir si está de acuerdo o no, simplemente las autoridades son establecidas por Dios. ¿Qué niño no le llega a uno diciendo, ese profe me la tiene montada? Y usted, uy, sí, qué porquería, ¿no? No se la deje montar, mijo. ¿Usted le dice eso? Lo siento, pero él es una autoridad y la debes respetar. ¿Sí? Ten mucho cuidado con lo que haces, porque eso va a tener consecuencias. Y la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios. Esa es la forma de educar a nuestros hijos. Nosotros le damos la corrección, nosotros le decimos por qué, nosotros le decimos cuál principio está violando y las consecuencias de eso. Y entonces el joven puede tener un criterio si lo hace o no lo hace. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos este principio. Tercero, debemos enseñar la obediencia. La obediencia se trata de dar el cumplimiento a un mandato o una orden. No permita los imperativos. Esos hijos que cierre la puerta. ¿Perdón? Tráigame el jugo. Lléveme. Cómpreme. Deme. ¿Cuántos tienen esos así? No permita imperativos. No permita el irrespeto, no se enganche en discusiones como si fueran iguales, porque esto hará que usted pierda el respeto y va a tomar mucho tiempo en que usted vuelva a recuperarlo. El corazón del muchacho va a tratar de tener el control. Entonces usted ha visto esos niños que son, ¿y por qué? Y no me parece. ¿Y por qué alzas la ceja? ¿Y por qué miras así? ¿Estás brava? Mira cómo estás de brava. Ya me ofendiste. Y uno ya es... Y entonces trata de romper y de quebrar a esa mamá. ¿Para qué? Para que ya pues sí, colica. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo me gritas? Oh, me dañas el corazón. Oh. Entonces, ¿quién ganó? Él. Porque la lucha siempre es de poder. ¿Quién tiene el control? Entonces usted debe saber que usted tiene el control y usted no puede ceder
porque ese joven va a querer tener el control. Entonces usted no debe irrespetarlo, porque cuando uno se sale de las casillas, uno también los irrespeta. Entonces uno les saca todo en cara, uno los manipula, uno los hace sentir como una cucaracha para que ellos finalmente cedan o se pongan a llorar o se quiebren. Pero eso trae muchas heridas y muchas consecuencias en el corazón de ese niño. Usted no debe engancharse. No pierda el control y no irrespete a su hijo. Ni mucho menos permita que él lo irrespete. Porque esas conductas aparecen desde muy temprana edad. Y usted ahí tiene que corregirlo. No permita los desafíos, pues no lo voy a hacer. Ay. ¿Cuántos papás tenemos esos hijos de esta generación? Pues no lo voy a hacer. ¿Y qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Uy, no, eso es muy dura. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a cancelar tu voleibol. Pues te voy a cancelar el internet porque, ¡ay, cómo así! Pues sí, porque en esta casa te debes de sujetar a las normas y a las reglas de esta casa. ¿Cierto? Entonces tú tienes ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, y si tú no cumples con tus responsabilidades, pues debe haber una consecuencia. Y si el hijo aprende eso, aprende. Aprende a no hacer ese tipo de desafíos. Un niño que hace esos desafíos es porque ya le está ganando ventaja. Pero lo peor de todo es que ellos sufren con eso. Ellos son lastimados con eso. No suba la voz. Manténgase en la consecuencia impuesta y no permita la negociación irrespetuosa y manipuladora. ¿Cierto? Cuando uno les da la consecuencia, entonces le arman un show y uno termina siendo el malo. Entonces antes hay que pedirles perdón. Manténgase en la consecuencia y no permita negociaciones irrespetuosas y manipuladoras. Amén. Y por último, discipline a sus hijos, porque ese es el rol que el Señor nos dejó, como lo vimos en Efesios 6. No los provoquéis a ira. ¿Por qué? Porque todo lo que acabamos de ver produce ira, produce enojo, produce frustración en la vida de ellos, si tú no lo haces. Y dice aquí, Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. O sea que vendrán momentos donde ya no habrá nada que hacer. De lo contrario, arruinarás su vida. ¿Quién será el responsable de arruinar la vida de los hijos? Los mismos padres. Proverbios 29:17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Para aquellos que están sufriendo con esos hijos, fácil, vaya, disciplínelos y tendrá tranquilidad. No, eso suena muy duro, ¿sí? Vaya, disciplínelos como si fuera fácil. Necesitamos a Dios enseñándonos en nuestro corazón cómo hacer esto con nuestros hijos y recuperar el corazón de nuestros hijos. La disciplina no es imponer castigo o dolor, porque el dolor nunca produce cambio. La disciplina es correctiva y es para cambiar el corazón. Usted debe estar dispuesto a explicar por qué, debe mostrar el principio que está violando y debe hacer que el niño entienda por qué lo está corrigiendo. Haga uso correcto de los incentivos. No compre su conducta con los incentivos, porque usted no cambiará la condición de su corazón. Pórtese bien y le doy el play. Usted le da el play y se acabó la portada bien. Después ellos al otro año, deme los tenis de moda porque si no, no me porto bien. Entonces eso es muy equivocado. Cuando los incentivos no están formando su carácter, no están llegando a su corazón. Conclusión. Debo conocer y ver el corazón de mi hijo y tener cuidado de disciplinar
cuidado de disciplinar sin amor, de poner reglas sin criterio, de tener un doble estándar, quiere decir exigir algo que tú no haces, ¿sí? Y hacer muchas demandas sin estar preocupado por construir una relación, porque esto produce ira, produce enojo en el corazón de nuestros hijos, y ahí viene la deshonra. O sea que finalmente nosotros, los padres, somos responsables de la honra de nuestros hijos hacia nosotros, y por ende de que a ellos les vaya bien en su vida. Amén. Entonces usted dirá, bueno, pastora, y entonces eso con los niños chiquitos y los grandes, los que ya los tenemos grandes, ¿qué hacemos para arreglar el problema? Ten tiempo de observar a tus hijos e identifica por qué está su conducta. No te enfoques en la conducta, enfócate en el corazón. ¿Qué está pasando en su corazón? Quizás usted le resuelve todos los problemas, quizás usted no lo deja llorar, no lo deja equivocarse, quizás su hijo necesita saber si usted le importa, quizás usted ha usado las comparaciones y los favoritismos entre hermanos, quizás usted sea perfeccionista y ese hijo lo único que recibe de usted son críticas. Así él haga su mejor esfuerzo, usted siempre dice, puedo ser mejor, puedes mejorar. No sea negligente, saque tiempo, porque la palabra amor para ellos se traduce en tiempo. No sea cruel con sus palabras, no sea áspero. Amén. Pregunta, ¿qué tipo de padre quieres ser? ¿Cuántos tenemos problemas con nuestros hijos? Esta es una palabra de ánimo. No importa los errores que hayamos cometido, Dios puede intervenir. Y Él promete que Él va a intervenir si tú haces tu parte. Y nuestra parte es ir a casa y tratar de pastorear el corazón de ese hijo. Y no enfocarnos ni centrarnos en su conducta, porque su conducta está queriendo decir que algo está pasando en su corazón. Y yo como padre debo ir y restaurar su corazón. Amén. Entonces nos vamos a poner sobre nuestros pies. Hoy es un día de familia. Y papás, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una familia a la cual un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. ¿Qué hicimos con los hijos que Él nos dio? Y si hay aquí hijos donde saben que esas conductas han estado en su casa, no es para que se enseñoreen. Yo recuerdo algo que yo aplico mucho, que me ha ayudado inmensamente, es hacer reuniones de familia. Yo digo, hay reunión de familia y todos tenemos que sentarnos en la mesa y allí tratamos el problema. Y yo digo, esto está pasando, esto no está bien, esta situación, yo quiero saber qué está pasando y quiero que encontremos una solución. Yo me comprometo, tú te comprometes. Estamos de acuerdo y todos hacemos un compromiso y todos trabajamos en pro de tener una familia que glorifique al Señor. Amén. Familia, te invitamos a meditar y guardar esta palabra en tu corazón. Te esperamos el próximo fin de semana en nuestros servicios habituales. Y no olvides nuestra programación para este mes.